Yota Panopulu, de la Secretaría de Salud de México. Claudia Vaca, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, asesora del Ministro de Salud de Colombia. Tenemos con nosotros a Claudia Vaca. Claudia es profesora de la Universidad Nacional de Colombia y asesora del Ministro de Salud de Colombia en materia de política de medicamentos. Yo soy Yota Panopulu, trabajo en la Secretaría de Salud de México y soy asesora del Subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. El día de hoy lo que me gustaría que platicáramos es sobre la política de regulación de precios de medicamentos en Colombia y más en concreto cuál ha sido el impacto de esa política sobre el derecho a la salud. Pues muchas gracias por esta entrevista. La política de precios de Colombia se basa en una metodología de referenciación internacional de precios. Esto significa que Colombia estableció que va a observar los precios a los que se venden ciertos medicamentos que tienen alto impacto en el gasto público, en el gasto de bolsillo, y no va a pagar precios más altos que 4 de los 17 países que observa para definir estos precios internacionales de referencia. Y nos agradó mucho, una vez establecimos esta metodología, observar que al haber revisado cerca de 1000 medicamentos, 864 más o menos, tuvieron una intervención de precios vía esta metodología. La reducción de precios fue significativa, cerca del 40% en promedio se redujeron los precios de estos medicamentos. Unos estaban extremadamente altos, las reducciones fueron superiores al 90%. Otros estaban en un promedio internacional no tan alto, pero la reducción general produjo ahorros cercanos al 40%. Pero el objetivo de la política pública de precios no es ahorrar. El objetivo de la política pública de precios es ampliar el acceso y garantizar la equidad en ese acceso. Estamos seguros que sin haber hecho esa intervención hubiera sido casi imposible actualizar la lista de medicamentos esenciales, la lista del plan, el paquete de beneficios que tiene el país, y porque gracias a ese ahorro pudimos incorporar cerca de 173 nuevos medicamentos en ese listado. Es una política de precios que se ha traducido en mayor acceso a la población, con un componente fuerte de equidad, y es que hoy no hay diferencia entre el paquete de beneficios que tiene la población con capacidad de pago de aquel paquete de beneficios que tiene la población sin capacidad de pago. Es un solo paquete de beneficios y gracias a este ahorro se abrió cupo para garantizar este mayor acceso. Y Claudia, ¿nos podrías contar cuáles han sido las principales barreras que enfrentaron durante la implementación de esa política? Pues la verdad es que hay unos resultados también cualitativos como importantes de resaltar. Por ejemplo, se aumentó la capacidad de rectoría del Ministerio de Salud y se garantizó abrir un mayor capital social para tomar otras decisiones fuertes de política. Y eso unió las voces de diferentes ramas del poder público en el país, el Congreso de la República, incluso el sector judicial, y los medios de comunicación se sumaron a las decisiones que el Ministerio de Salud había tomado en materia de regulación de precios de medicamentos, y permitió a su vez que estas decisiones, que eran puntuales para garantizar ahorros, mejor eficiencia en el gasto y mayor equidad en el acceso, se elevaran a una decisión superior y se incorporaran en lo que hoy llamamos nosotros la ley estatutaria en salud, que es la que regula el derecho a la salud en el país y establece que para garantizar ese derecho a la salud debe contarse con una política de medicamentos y con una política de precios que permita ese acceso. Pero las barreras son grandes. Estas son, digamos, como los resultados cuantitativos y cualitativos. Las barreras son grandes. Una es un efecto adverso que en general tienen las regulaciones de precios de medicamentos y que se han observado en otros lugares del mundo. Y es que cuando regulas un medicamento en particular, existe una tendencia a inducir
el consumo de ese producto de manera mayor y en todo caso aumentar el gasto público vía esa inducción de la demanda. U otro evento adverso, y es a desplazar la demanda por un sustituto más caro. Ese tipo de asuntos están empezando a suceder en el país y requieren una acción un poco más concertada, que no es de naturaleza solamente regulatoria y de intervención, y es cambio de cultura de las prácticas de prescripción por parte de los médicos, sensibilizándolos a la necesidad de mantener unos patrones de prescripción racionales, basados en la evidencia, y una ciudadanía muchísimo más sensible al gasto público, porque la ciudadanía suele ser muy activa en el derecho y muy sensible al derecho y al acceso, al derecho a la salud y al acceso a los servicios y a los medicamentos, pero suele no ser sensible a el gasto público y a los precios. Para que un Estado mantenga esta rectoría y logre mantener la eficiencia en estos gastos, requiere de esos dos actores y una sensibilidad mayor. ¿Y cuál ha sido la reacción de las empresas farmacéuticas frente a esa política? Hay un elemento que no mencioné antes en estas ganancias cualitativas, y es que en medio de las decisiones de regulación de precios, que siempre generan tensiones muy fuertes y que además requieren también estrategias de negociación, cómo vamos juntos a establecer una política en la que nosotros ganemos como Estado, la ciudadanía gane, pero las empresas farmacéuticas tengan un lugar, el lugar que les corresponde en el sistema de salud, que es el suministro, la producción y la disponibilidad de medicamentos, que es un reto gigante. En todo caso, ese diálogo al inicio fue tenso y al final terminó siendo un diálogo bastante constructivo, de naturaleza fundamentalmente técnica, en el que el Ministerio de Salud puso el ritmo, puso las cartas sobre la mesa, estableció la forma de diálogo más amplia posible y la industria cambió sus prácticas. En vez de una presión de lobby o una presión de incidencia indebida, se sentó a la mesa con sus argumentos, intentó poner sus elementos técnicos en la discusión y construimos una metodología transparente, pública, en la que todos los pasos del proceso son completamente entendidos y que permite apelación durante el proceso y posterior al proceso. Entonces hoy tenemos una industria comprometida y que creemos que va a mantenerse así, dado que entendió que si no es posible tener precios accesibles, tampoco es posible mantener sistemas de salud sostenibles, y por supuesto también ellos como industria tendrán en riesgo el negocio que las inspira, que es la venta de medicamentos. Y como una última pregunta, lo que quisiera saber es que hoy en día estamos frente a una producción, una generación de medicamentos que son de muy alto costo, pero también de muy alta eficacia terapéutica. Medicamentos que verdaderamente cambian la historia natural de la enfermedad. Y lo que me gustaría saber es que frente a este tipo de medicamentos, que además están destinados para poblaciones objetivo de gran tamaño, no son las habituales poblaciones de enfermedades raras, por ejemplo. ¿Cuál es la visión del sector público de Colombia con relación a la política de regulación de precios de este tipo de medicamentos? Creo que es una pregunta sumamente inteligente, porque me permite comentar un tema que es muy importante cuando se trata de establecer una política integral de medicamentos en un país, como política pública coherente e integral. Y es que el mercado farmacéutico es muy fragmentado y cada segmento de ese mercado tiene unas características particulares que requieren respuestas regulatorias diferentes. Cuando hablamos de los precios internacionales de referencia, son bastante útiles para ciertos medicamentos de naturaleza monopólica y frente a los cuales existe una tradición de uso en el mercado que permite observar cómo se está comportando ese precio en otros lados y yo traigo el precio más eficiente para mi país. Pero resulta que este tipo de productos de los cuales tú estás hablando, que tienen precios exorbitantes,
y que son eficaces, que son eficientes, por lo menos en términos del resultado en salud, tal vez la salida no es establecer precios internacionales de referencia, porque como son innovaciones que se están lanzando simultáneamente en diferentes lugares del mundo, referenciar ese precio internacional en esos lugares del mundo me va a dar un precio similar, o sea, hay convergencia de los precios, no te van a generar eficiencias mayores. Existen estrategias diferenciales. Una de ellas es, para ese tipo de productos de alta eficacia comparada y alto precio, tal vez la mejor estrategia es establecer mecanismos de negociación agregadas entre países para garantizar mejores precios de competencia, por lo menos por volumen, por agregación, y en todo caso establecer también metas de cobertura y planeación del sistema de salud para garantizar un acceso planeado, escalonado, que no rompa con las finanzas del sistema de una sola entrada. Y existe otra estrategia que en Colombia ya la hemos establecido como parte de la política de medicamentos y está en miras a reglamentarse, que es para aquellos productos en los cuales tenemos incertidumbre sobre ese valor terapéutico, y es empezar a pensar en establecer precios a la entrada en el mercado basados en el valor terapéutico, es decir, revisando qué aporte adicional me da con respecto a los medicamentos que yo ya tenía en el mercado. Esta estrategia seguramente nos va a abrir cupo de gasto público y nos va a permitir cubrir estas otras tecnologías hiper costosas que vía negociación de precios vamos a reducirles el precio, pero que en todo caso van a ser retos gigantescos en el gasto público. También me gustaría saber cuáles son las siguientes fases, los siguientes pasos en la política de medicamentos de Colombia. Al lado de la regulación de precios es fundamental establecer estrategias de educación para el uso razonado de los medicamentos y las tecnologías, orientadas tanto a los médicos como a los ciudadanos, para, digamos, equilibrar el gasto público, que puede estar determinado por precios altos, pero también por consumos irracionales. La siguiente fase de la política de medicamentos del país se orienta a este punto de información independiente. Este calificativo de independiente es muy importante, evidencia valorada, elaborada por un instituto de evaluación de tecnología fuerte o por académicos que tengan independencia de la financiación de cualquiera de los interesados en las tecnologías de salud, e información a la ciudadanía. Y hay un elemento importante que hace parte de cualquier política de medicamentos de cualquier país, y es que más allá de las intervenciones de regulación de precios, es determinante garantizar competencia en el mercado de medicamentos. Cuando un medicamento es completamente monopólico, aun cuando tú negocies muy bien el precio, aun cuando tú lo regules y lo intervengas, si no hay suficiente competencia, va a ser muy difícil que se logre un precio que sea eficiente para el sistema de salud. Y en ese tema, Colombia ha adelantado una estrategia que está en proceso de consolidación, que es la política y la reglamentación del ingreso de los llamados medicamentos biosimilares o genéricos de los biotecnológicos, que son la siguiente generación de genéricos que va a entrar al mercado colombiano, que está entrando ya al mercado europeo y al mercado norteamericano, debido a que estos productos, a estos medicamentos nuevos, costosos, biotecnológicos, empiezan a perder patentes, y es deseable establecer una regulación que, garantizando altos estándares de calidad, en todo caso garanticen precios competitivos para reducir el gasto público y mejorar las condiciones de acceso y equidad en la población. Muchas gracias, Claudia, por esta entrevista. Gracias a ti. Muchas gracias.